Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son la transformada de Laplace, ¿cierto? Y la antitransformada de Laplace o la transformada inversa de Laplace también se le conoce. Y ver cómo esta nos puede ayudar un poquito en el análisis de em, los sistemas de control automático, ¿ya? Y recordemos que ya vimos anteriormente un poco sobre las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y cómo estas nos pueden ayudar a modelar, ¿cierto?, los problemas que nos enfrentamos en el control de procesos, ¿ya? Entonces veamos de qué se trata la transformada de Laplace, ¿ya? Partamos con una definición. Dice, los modelos matemáticos de las plantas o procesos a analizar están definidos por ecuaciones diferenciales lineales y de coeficientes constantes. LTI, dice entre paréntesis, ¿cierto? Que viene de unas siglas en inglés que es Linear Time Invariant System, ¿cierto? Sistemas lineales invariantes en el tiempo. Em, Sin embargo, el cálculo del comportamiento dinámico del sistema mediante ecuaciones diferenciales es difícil, ¿cierto? Ya lo vimos. Nosotros tratamos de resolver ahí algunas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Pero el proceso no es fácil, ya no es fácil la solución de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Por ello aparece el concepto de la transformación, consistente en pasar del dominio temporal de las ecuaciones diferenciales a un dominio en forma de ecuaciones algebraicas en variable compleja, ¿ya? Pero que no les complique el término, ¿cierto? La variable compleja no significa que van a complejizarse los problemas, sino que todo lo contrario, precisamente esta herramienta que es la transformada nos va a ayudar a alivianar, ¿cierto? A volver más simple el análisis de estos problemas industriales, ¿cierto? Estos problemas de control automático que están en su mayoría definidos por el comportamiento en el tiempo, ¿cierto? Con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué se trata esta transformada de Laplace. Veamos, si nosotros tenemos un problema, ¿cierto? En el tiempo, en el dominio del tiempo, ¿cierto? En donde podríamos tener una planta o podríamos tener un proceso, el cual podría estar definido, por ejemplo, por una función matemática. Por ejemplo, por h en función de t, ¿cierto? En función del tiempo. Si nuestro problema, si nuestro proceso es h en función del tiempo y nosotros queremos probarlo, por ejemplo, cómo reacciona o qué pasa con este proceso cuando nosotros le aplicamos un estímulo y llamemos este estímulo X en función de t, ¿cierto? Si a h de t le aplicamos un estímulo llamado x de t, como resultado vamos a tener otra función matemática llamada y de t, y que lo más probable que sea la convolución de h de t y x de t, ¿ya? Pero si además estas funciones son ecuaciones diferenciales, el problema se nos vuelve muy difícil de resolver, ¿ya? Entonces aquí aparece esta transformada de Laplace. Aparece esta herramienta que nos va a ayudar a transformar lo que está en el dominio del tiempo al dominio de Laplace y transformar estas ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Entonces, aquí la función llamada x de t, que era el estímulo, ¿cierto? Era lo que nosotros queríamos probar, la vamos a transformar del tiempo al dominio de Laplace, ¿cierto? En donde teníamos la función em, de t, ¿cierto? La función x de t del tiempo, la vamos a transformar a x de s, ¿ya? S como la variable de Laplace, la variable del dominio complejo de Laplace. Y también vamos a transformar h de t por Laplace, por la transformada, la vamos a transformar en h de s, ¿ya? Y lo que va a ocurrir en este caso es que vamos a poder trabajar con xs y hs como ecuaciones algebraicas. No como ecuaciones diferenciales, sino como ecuaciones algebraicas. Y vamos a poder aplicar todas las reglas algebraicas para la resolución de estas ecuaciones, ¿cierto? La multiplicación, la división, la suma, la resta, todas las funciones algebraicas que nosotros conocemos, las podemos aplicar para resolver estas, estas ecuaciones algebraicas. Y una vez que ya las hemos resuelto, nosotros volvemos a transformar, pero ahora hacemos la inversa de Laplace, o sea, transformamos del dominio de Laplace al dominio del tiempo. Y no tuvimos que resolver las ecuaciones diferenciales, solamente tuvimos que resolver ecuaciones algebraicas. Veamos qué ventajas nos puede aportar la transformada de Laplace. Primero, se pueden utilizar reglas algebraicas simples para resolver los problemas que en un origen, ¿cierto?, eran de ecuaciones diferenciales complejas.
La diferenciación y la integración, ¿cierto? Las derivadas, las integrales, cuando las convertimos al dominio complejo de Laplace, se transforman en multiplicaciones y divisiones. Cuando se obtiene la solución algebraica, podemos usar la antitransformada de Laplace o la transformada inversa de Laplace, también se le conoce, para obtener la solución en el dominio temporal. Y en el dominio complejo podemos graficar para poder obtener el comportamiento del sistema sin tener que resolver las ecuaciones diferenciales del sistema. O sea, si nosotros transformamos estas ecuaciones diferenciales al dominio de Laplace, nosotros podemos graficar estas ecuaciones algebraicas ahora, ¿cierto? Las podemos graficar y podemos nosotros obtener el comportamiento de estos sistemas con gráficas, ¿cierto? Y con ecuaciones más simples. Veamos de qué se trata la transformada de Laplace. Aquí vemos, ¿cierto?, que la transformada de Laplace está definida por una integral, ¿cierto? En donde tenemos que L, ¿cierto? L va a ser la transformada de Laplace de f de t en función del tiempo, ¿cierto? Va a ser la integral impropia, ¿cierto? De E, el número de Euler, ¿cierto? En potencia de menos st, en donde s, ¿cierto?, es la variable compleja de Laplace, multiplicada por f de t, en donde f es la función del tiempo, respecto del tiempo, ¿cierto? A dt. ¿Ya? Es una integral impropia en donde vamos a multiplicar la función que nosotros queremos convertir por e en potencia de menos st. Vamos a ver, apliquemos la transformada de Laplace con unos ejemplos. Dice, hallemos la transformada de Laplace de una función constante. Y en función de t, ¿cierto? En función del tiempo es igual a una constante, que puede ser tomar cualquier número, a igual a 10, a 20, a 100, no importa. Entonces, si reemplazamos a por f de x, ¿cierto? En la definición de la transformada de Laplace, nos va a quedar que la transformada de Laplace de esta función y de t va a ser igual a la integral impropia de a, ¿cierto?, que es la constante, por e en potencia de menos st respecto de t. Si nosotros sacamos la constante fuera de la integral, ¿cierto? Que es una propiedad que podemos aplicar en las integrales, ¿cierto? Cuando integramos una constante por una función, podemos sacar la constante fuera e integrar la función. Por lo tanto, podemos sacar la constante a y integrar, ¿cierto? E en potencia de menos st entre 0 y infinito. Si resolvemos la integral, ¿cierto? Vamos a obtener que es menos a dividido por la variable compleja de Laplace, s, multiplicado por e en potencia de menos st, entre 0 e infinito. Si aplicamos los límites de integración, por lo tanto nos va a dar que es menos a dividido por s, multiplicado por e en potencia de menos s por infinito, menos e en potencia de menos s por 0. Cualquier número en potencia de infinito negativo va a ser igual a 0. Y cualquier número en potencia de 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, nos va a quedar que es menos a dividido por s, ¿cierto? La variable compleja de Laplace, multiplicado por 0 menos 1. Por lo tanto, ¿cierto? El 0 no cuenta en este caso y el menos 1, el valor negativo, multiplicado por a dividido por s, por lo tanto nos queda como a dividido por s. Por lo tanto, perfectamente podemos decir que la transformada de Laplace de una constante va a ser igual a la constante dividido por s, ¿cierto? La variable compleja de Laplace. Veamos otro ejemplo. Dice, hallemos la transformada de Laplace de una función y es igual a e en potencia de menos b por t, ¿cierto? En donde b puede ser una constante cualquiera. Entonces aquí tenemos una función un poquito más compleja. Entonces si nuevamente reemplazamos e potencia de menos bt, ¿cierto?, por la función dentro de la definición de la transformada de Laplace, nos va a quedar que la transformada de Laplace de esta función y de t va a ser igual a la integral impropia, ¿cierto?, de e en potencia de menos bt multiplicado por e en potencia de menos st con respecto del tiempo. Si agrupamos por la propiedad de los exponentes, nos queda que es la integral de 0 hasta infinito de e en potencia de menos b menos s multiplicado por t. Entonces ahora nosotros factorizamos por menos 1, nos va a quedar que es la integral de 0 hasta infinito de e en potencia de menos
¿cierto? S más B respecto de t. Si resolvemos la integral, nos va a quedar que es 1 negativo dividido por S más B multiplicado por E en potencia de menos S más B multiplicado por T, ¿cierto? Sí, entre los dos límites, entre 0 e infinito. Si aplicamos los límites de integración, nos va a dar que es menos 1 dividido por S más B, paréntesis E en potencia de menos S más B, pero por infinito ahora, menos E en potencia de S más B, pero por cero. Por lo tanto, dando el mismo caso anterior, cualquier número en potencia de menos infinito nos va a dar cero y cualquier número en potencia de cero, ¿cierto? Nos va a dar uno, ¿cierto? Por lo tanto, si resolvemos, nos va a dar que es uno dividido por s más b, igual que en el caso anterior, ¿cierto? Que el paréntesis nos va a dar 0 menos 1. Por lo tanto, perfectamente podemos decir ahora que la transformada de Laplace de E en potencia de menos bt va a ser igual a 1 dividido por S más B, en donde B puede ser cualquier número, ¿cierto? Cualquier constante, ¿cierto? 1, 10, 100, 0,5, no importa. ¿Ya? Pero tendremos que aplicar siempre la integral para resolver cualquiera de estas funciones, para hacer la transformada. Y la verdad que no, porque ya casi todas estas funciones han sido transformadas. Por lo tanto, existe una cantidad enorme de tablas en la web en donde ustedes pueden consultar la transformada en Laplace de alguna función, ¿cierto? Aquí como ejemplo muestro una pequeña tabla de transformadas de Laplace. Por lo tanto, no, ya no es necesario realizar la transformada de Laplace, ¿cierto? Por medio de la integral, sino que podemos usar diversas tablas o alguna herramienta electrónica, ¿cierto? Como algunos software de conversión, ¿cierto? De análisis matemático, ya sea simbólico o numérico. Veamos, si tenemos la transformada de Laplace, ¿cierto? También, al igual que todas las funciones matemáticas, al igual que todas las herramientas matemáticas, tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, la linealidad, la derivación, la propiedad de la integración, desplazamiento temporal, desplazamiento en frecuencia y convolución, y así otros. La superposición, el teorema del valor inicial y muchas otras propiedades. ¿Ya? Que se las dejo que ustedes la investiguen un poquito porque no queremos profundizar más por el lado de las matemáticas porque nuestro interés es la aplicación principalmente, pero sería bueno revisar un poquito las distintas propiedades de la transformada de Laplace. Si tenemos la transformada de Laplace, bueno, también tenemos entonces la transformada inversa de Laplace. ¿Cierto? Que es necesario para convertir del dominio complejo de Laplace al dominio nuevamente temporal. ¿Ya? Veamos de qué se trata. Dice, el cálculo para encontrar la función del tiempo f de t a partir de la función transformada de Laplace, f de s, ¿cierto? Se denomina transformada inversa de Laplace. El símbolo para denotar la transformada inversa es L a la menos 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la función matemática, ¿cierto? La herramienta con la cual nosotros podemos transformar del dominio complejo de Laplace al dominio del tiempo, ¿ya? Que es otra integral. ¿Ya? Y donde dice que gamma, ¿cierto? Que aparece ahí en la integral, de gamma menos i, em, en el plano complejo de la plaza hasta i menos infinito y gamma hasta i infinito, que serían los límites de integración. ¿Ya? Dice donde gamma es la abscisa de convergencia. Esto es, una constante real elegida más grande que las partes reales para todos los puntos singulares de la transformada de Laplace. Por tanto, la trayectoria de integración es paralela al eje imaginario y omega y se desplaza una cantidad gamma a partir de él. Esta trayectoria va hacia la derecha en todos los puntos singulares. ¿Ya? Parece complejo y en realidad lo es, es complejo, pero tenemos la suerte que no va a ser necesario en ningún caso tener que realizar la integral, porque al igual que en el caso de la transformada inversa utiliza la misma tabla. Por lo tanto, las tablas con las cuales nosotros transformamos de la función del tiempo al plano complejo, podemos usarlas para transformar del plano complejo al plano del tiempo, al dominio del tiempo. Bien, por lo tanto, usamos también para hacer la transformada inversa, usamos las tablas o cualquier herramienta que nos permita realizar la transformada inversa. Bien,
Veamos alguna conclusión respecto de la transformada de Laplace. Dice, algunas de las ventajas que nos aporta el trabajar con la transformada de Laplace y la antitransformada o la transformada inversa de Laplace es que nos facilita el cálculo de ecuaciones diferenciales, por lo menos en el ámbito del control automático. Otra ventaja es que la mayoría de las soluciones las podemos alcanzar por medio de tablas. Y al convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, nos facilita el análisis gráfico de estas. También contamos con recursos como MATLAB, Scilab, Máxima, Octave, ¿cierto? Y otras herramientas electrónicas, ¿cierto? Que pueden, software que podemos nosotros utilizar en los computadores para resolver precisamente esta transformada y estas ecuaciones diferenciales. Dice, pero una de las principales ventajas es que podemos realizar prácticamente todo el análisis de los sistemas de control en el dominio de Laplace. ¿Ya? Y esto nos va a poder permitir graficar, analizar estabilidad y analizar otros conceptos del control automático dentro del dominio de Laplace y no tener que convertir estas funciones al dominio del tiempo, ¿cierto? Donde van a resultar quizás más complejas. ¿Ya? Espero que les haya servido este video.